Fui a visitar a mi hijo al hospital, pero accidentalmente entré en la sala de recuperación de una mujer sin hogar en coma, y cuando le toqué la mano, me quedé paralizada por la sorpresa. Mi nombre es Ava Sterling. Tengo 32 años, soy madre soltera y crío a mi hijo de 8 años, Liam, en un tranquilo suburbio de St. Paul, Minnesota. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica autónoma, pasando la mayor parte de mis días encorvada sobre un ordenador portátil, mientras Liam construye ciudades de Lego en el suelo del salón. Mi vida es simple, predecible, segura. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. Pero algunas cosas en la vida tienen una manera de encontrarte, no importa lo lejos que huyas. Heredé algo de mi madre, una extraña sensibilidad, una habilidad que nunca entendí. Cuando era niña, a veces tocaba a la gente y sentía destellos, pequeños fragmentos de sus recuerdos. Mi madre lo llamaba un don, mi padre, una maldición. Después de la muerte de mi madre, lo enterré profundamente, decidida a no sentir esos destellos nunca más, hasta ese día. Era una tarde de julio, brillante y abrasadoramente calurosa, cuando subí los escalones del Hospital Regional de St. Paul, apretando una bolsa de papel llena de fruta y un pijama nuevo para Liam. Se estaba recuperando de una apendicectomía de rutina, y me habían dicho que hoy le darían el alta. El sol cocía los escalones de hormigón, y para cuando llegué al mostrador de recepción, la parte trasera de mi blusa se pegaba incómodamente a mi piel. Buenas tardes. Vengo a ver a Liam Sterling. Estaba en la habitación 17. La mujer detrás del cristal parecía aburrida mientras tecleaba en su ordenador. La habitación 17 está siendo renovada, dijo. Su hijo ha sido trasladado. Pregunte a la enfermera del segundo piso. Eso era extraño. Había visitado a Liam la noche anterior, y todo había sido perfectamente normal. Mi estómago se encogió, pero sonreí cortésmente y le di las gracias antes de subir. El segundo piso se sentía extrañamente desierto. La habitación donde había estado Liam estaba vacía. No había cama, ni historiales, solo un hombre midiendo las paredes para volver a pintar. Disculpe, ¿sabe a dónde han trasladado al chico de esta habitación? Pregunté. Él negó con la cabeza. Ni idea. Solo soy el pintor. Regresé al pasillo, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera decirme dónde estaba mi hijo. Una joven enfermera finalmente apareció, empujando un carrito de suministros. Su etiqueta con el nombre decía Esquie. Disculpe. Busco a mi hijo, Liam Sterling. Fue trasladado de la habitación 17. Ella revisó su tableta. Ah, sí. Lo están preparando para el alta. Lo trasladaron a la habitación 3 en el tercer piso para que el médico tratante pudiera darle el visto bueno antes de la liberación. Dudé. ¿Habitación 3, tercer piso? Ella asintió rápidamente. Sí, órdenes del médico. Sus cosas ya han sido llevadas allí. Le di las gracias y subí las escaleras, pero algo en la forma en que se alejó apresuradamente me dejó inquieta. El tercer piso se sentía diferente, más tranquilo. El cartel en la pared decía, Unidad de Cuidados Intensivos, personal autorizado solamente. Eso no tenía sentido. ¿Por qué estaría Liam en la UCI? Vi a un hombre con uniforme sanitario empujando equipo. ¿Dónde está la habitación 3? Pregunté. Él se rascó la cabeza. ¿Habitación 3? Por ese pasillo, pero soy nuevo aquí. Mejor verifíquelo. Seguí el pasillo hasta que vi una puerta ligeramente entreabierta, un débil pitido de monitores médicos resonaba dentro. Mis instintos me decían que algo andaba mal, pero entré de todos modos. La habitación estaba oscura, llena del olor antiséptico a desinfectante y algo más pesado, el peso del silencio. Solo una cama estaba ocupada. En ella yacía una mujer que nunca había visto antes, de mediana edad. Su cabello con mechones plateados se extendía sobre la almohada como un halo. Su piel era pálida, su rostro tranquilo. Pero había algo en ella, algo que me resultaba familiar, aunque no podía identificarlo. Debería haberme ido, pero no lo hice. Algo me atrajo más cerca. Mi mano se movió casi por sí sola hasta que mis dedos rozaron su palma.
Y entonces el mundo explotó. Por un instante, no estuve en un hospital. Estaba de pie junto a un lago resplandeciente, viendo la luz del sol rebotar en su superficie plateada. Una casa pintada de azul se alzaba a la orilla del agua, con barandales tallados en un amplio porche. Un hombre se apoyaba en el umbral, alto y de hombros anchos, mirando a lo lejos como si esperara a alguien. La visión se desvaneció tan rápido como llegó. Jadeé y tropecé hacia atrás, mi pulso martilleando. No había tenido un destello así en más de 20 años, y no tenía idea de por qué había elegido a esta mujer. Disculpe, la voz me sobresaltó. Me giré para ver a un hombre con una bata blanca parado en el umbral. Su cabello tenía mechones grises en las sienes, y sus ojos mostraban esa concentración cansada que solo había visto en médicos de trauma. Miró de mí a los monitores, y luego de vuelta, la sospecha brillando en su rostro. Esta es una unidad de cuidados intensivos, dijo. ¿Cómo entro aquí? Yo me dijeron que mi hijo fue trasladado aquí, tartamudeé. Habitación 3. Su ceño se frunció. Debe haber habido una confusión. Esta es un área restringida. No se permiten visitas a menos que el personal lo autorice. Me hice a un lado, avergonzada, mi mano aún hormigueando por donde había tocado la piel de la paciente. Lo siento. No lo sabía. Él miró más allá de mí, hacia la cama. ¿Qué estaba haciendo con ella? Solo le toqué la mano, admití en voz baja. Pensé que podría estar sola. Algo en su expresión se suavizó, pero solo ligeramente. Se acercó para revisar los monitores, ajustando una de las derivaciones en el pecho de la paciente. Su nombre es Eleanor Vance. La llamamos Elle. Lleva aquí 2 semanas, completamente inconsciente. Parpadeé. ¿Qué le pasó? Fue encontrada cerca del lago Silver Pines durante una tormenta. Según los testigos, había estado pintando en un caballete junto al agua. Un rayo golpeó un árbol cerca de ella. Cuando llegaron los paramédicos, estaba inconsciente. Sin quemaduras, sin lesiones visibles, pero tampoco respuesta. Sus signos vitales son estables, la actividad cerebral está presente, pero bloqueada de alguna manera. Lago Silver Pines. El nombre me produjo un escalofrío. El lago de mi visión tenía que ser el mismo. ¿Tiene familia? Pregunté. El doctor, cuya placa de identificación decía Dr. Marcus Reid, negó con la cabeza. No pudimos contactar a nadie. No tenía identificación en ese momento, solo pinceles y una bolsa de materiales de arte. La policía todavía está tratando de reconstruir su vida. Dudé, luego susurré, vi algo cuando la toqué. Una casa, pintada de azul, justo al lado del agua. ¿El doctor? Reid se enderezó, entrecerrando los ojos. ¿Vio algo? Casi lo negué, pero algo dentro de mí me instó a decir la verdad. Sentí como si estuviera allí, como si fuera su recuerdo. La habitación quedó en silencio, excepto por el pitido rítmico del monitor cardíaco. El doctor me estudió, una mezcla de escepticismo y curiosidad en su rostro. ¿Me está diciendo que tiene algún tipo de intuición sobre los pacientes? No, dije rápidamente, luego hice una pausa. Al menos no normalmente. No ha sucedido desde que era niña. Suspiró, frotándose la nuca. Mire, lo que sea que crea haber visto, guárdelo para usted fuera de esta habitación. Las familias se aferran a la esperanza. Si les da falsas esperanzas, puede destruirlas. ¿Entiende? No estoy tratando de dar falsas esperanzas, dije suavemente. Pero ella no se siente ausente. Es como si estuviera perdida en algún lugar intermedio. Por un largo momento, simplemente me miró, como si intentara decidir si yo estaba delirando o diciendo una verdad demasiado extraña para ignorarla. Finalmente, dijo, si nota algo, algo inusual, venga a mí directamente. A nadie más. Escribió algo rápidamente en un expediente, luego se hizo a un lado. Su hijo no está aquí. Está abajo, en la habitación 32, en un ala diferente. Alguien le dio la información equivocada. Gracias, murmuré, aún conmocionada.
Volví a mirar a la mujer en la cama. Eleanor Vance. Se veía tranquila, casi como si pudiera despertar en cualquier momento si alguien solo la llamara por su nombre. Y por razones que no podía explicar, me sentí atraída por ella. Al salir de la habitación, un pensamiento me carcomía, esa visión no fue al azar. Algo en ella me estaba llamando. O tal vez yo la estaba llamando a ella. Esa noche, después de que Liam se acostó, me senté en el porche de la casa de mi padre. El cielo sobre St. Paul estaba despejado, y el débil sonido de las cigarras zumbaba en el fondo. Mi padre, Arthur Sterling, estaba sentado frente a mí, tallando una delgada tira de cuero en una forma que solo él podía imaginar. Había sido artesano del cuero durante décadas, sus manos ásperas pero firmes, sus movimientos deliberados y pacientes. Levantó la vista cuando notó que yo miraba a lo lejos. «Algo te preocupa», dijo. Dudé, sin saber cómo explicar lo que había sucedido en el hospital, pero nunca había podido ocultarle mucho a mi padre. Él tenía esa forma de esperar en silencio, dejando que el silencio hiciera todo el trabajo pesado. Toqué a alguien hoy, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Una mujer en coma. Y cuando lo hice, vi cosas, recuerdos que no eran míos. Una casa junto a un lago. Un hombre en el umbral. Se sintió real, papá. Demasiado real. Su cuchillo se detuvo a mitad del corte. Por un largo momento, no dijo nada. Luego suspiró y dejó el cuero a un lado. Así que, ha vuelto. Fruncí el ceño. ¿Qué ha vuelto? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Tu madre tenía lo mismo. ¿La sensibilidad? Podía tocar a la gente y ver pedazos de sus vidas. A veces incluso cosas que aún no habían sucedido. Ella lo llamaba una bendición, pero yo lo llamaba una maldición. Le pasó factura, Ava. No podía apagarlo, y la desgastó. Tragué con dificultad. Recordaba a mi madre como alguien dulce pero atormentada, como si siempre estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. ¿Crees que soy como ella? Sé que lo eres, dijo suavemente. Siempre has sentido las cosas demasiado profundamente. Por eso te eduqué para que te mantuvieras alejada de los extraños. Pensé que si lo ignorabas el tiempo suficiente, se desvanecería. Creí que lo había hecho, admití, hasta hoy. Me estudió con esos ojos grises curtidos, los que habían visto más pérdidas de las que la mayoría de la gente podría soportar. No tienes que hacer esto, Ava. No le debes nada a esa mujer. Tienes a Liam en quien pensar. Tu vida finalmente es estable. Pero esa era la cuestión. Desde que toqué la mano de Eleanor Vance, no había podido dejar de pensar en ella. La imagen de esa casa azul junto al lago seguía destellando en mi mente. Y esa sensación, como si no se hubiera ido, solo atrapada en algún lugar entre el recuerdo y la oscuridad. No puedo ignorarlo, dije finalmente. ¿Y si está tratando de encontrar el camino de regreso? ¿Y si puedo ayudarla? Mi padre se recostó, frotándose la mandíbula. Tu madre pensaba de la misma manera. Intentó ayudar a demasiada gente. Y al final su voz se apagó, el dolor brillando en sus ojos. Alargué la mano y le tomé la suya. No soy mamá, papá. No voy a dejar que esto me destruya. Pero si puedo usarlo para ayudar a alguien, ¿no debería intentarlo? Me miró durante un largo rato, luego me apretó la mano. Solo prométeme una cosa. No te pierdas en ello. Ayúdala si debes, pero recuerda, tienes un hijo que te necesita aquí y ahora. Lo prometo. Por primera vez en años, sentí el despertar de algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. No solo el don, sino el propósito. No sabía qué significaba Eleanor Vance para mí, ni por qué me había sentido atraída por ella. Pero sabía que no podía simplemente marcharme. Y en el fondo, tuve la sensación de que esto era solo el principio. Me desperté antes del amanecer a la mañana siguiente, mucho antes de que sonara el despertador de Liam. El sueño había sido superficial e inquieto, lleno de destellos fragmentados de esa casa junto al lago.
Había visto cada detalle en mi sueño, la pintura azul, las barandillas talladas del porche, incluso el buzón desgastado ligeramente inclinado hacia un lado. Cuando abrí los ojos, supe exactamente a dónde tenía que ir. «Mamá, ¿por qué estamos levantados tan temprano?», murmuró Liam mientras yo empacaba su mochila con bocadillos y agua. «Vamos a hacer un pequeño viaje», dije suavemente. «Necesito revisar algo para el trabajo». No era del todo cierto, pero explicar visiones psíquicas a un niño de 8 años antes del desayuno parecía la opción equivocada. A media mañana, nuestro coche rodaba por un camino rural sinuoso que abrazaba las curvas del lago Silver Pines. El agua brillaba bajo el brillante sol de julio, salpicada de pescadores y algún que otro kayakista deslizándose por su superficie lisa. Liam apretó la cara contra la ventanilla, con los ojos bien abiertos. «¡Guau! ¿Podemos nadar más tarde?», tal vez dije, aunque mi atención estaba fija en el marcador del GPS. Cuando finalmente llegamos a Lakeside Drive, lo vi, la casa exacta de mi visión. 2 pisos, pintura azul claro con adornos blancos, y la misma barandilla tallada en el porche que se curvaba como enredaderas alrededor de los postes. Se me cortó la respiración. Liam susurró: «Mamá, pareces haber visto un fantasma». Algo así murmuré. Antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abrió. Un hombre salió, una figura alta y de hombros anchos con el cabello oscuro despeinado por el sueño, y un rostro sombreado por la barba de varios días. Sus ojos estaban cansados, desconfiados y un poco reservados. «¿Puedo ayudarla?». Su voz era profunda, con ese tono que la gente adquiere cuando la vida ha estado apretando demasiado y durante demasiado tiempo. Aclaré mi garganta, de repente consciente de lo extraño que debía parecer esto, una mujer que aparecía sin previo aviso con un niño a cuestas. «¿Es usted Caleb Vance?». Su ceño se frunció. «Sí». «¿Quién pregunta?». «Mi nombre es Ava Sterling. Ayer estuve en el hospital regional de St. Paul, en la UCI. Su madre, Eleanor Vance, está allí». Caleb se quedó inmóvil, sus manos apretándose en la barandilla del porche. «¿Mi madre, está segura?». Asentí. Fue ingresada hace 2 semanas, inconsciente después de la caída de un rayo cerca de este lago. El color se le fue de la cara. Retrocedió, negando con la cabeza como si no pudiera procesar las palabras. Pensé que estaba fuera de la ciudad visitando a un amigo. Cuando no contestó mis llamadas, asumí. No sé qué asumí. ¿Por qué el hospital no me llamó? No tenían su identificación cuando la ingresaron, dije suavemente. Ni teléfono, ni cartera. La habían listado como no identificada. Juró por lo bajo, agarrándose el pelo. Presenté una denuncia por persona desaparecida la semana pasada, y nadie me dijo que ella estaba en una cama de hospital todo este tiempo. El dolor en su voz era profundo. Me acerqué un poco, bajando la voz. «Está viva, Caleb, estable, y creo que está tratando de volver». Sé cómo suena esto, pero cuando le toqué la mano, vi sus recuerdos. Vi esta casa. Él me miró, la incredulidad parpadeando en sus ojos, pero algo más suave también. Un atisbo de esperanza en el que aún no se atrevía a confiar. «¿Usted?» «¿Qué? Tuvo una visión». Asentí una vez. «No puedo explicarlo, pero sé que está buscando algo familiar». «Su hogar». «¿A usted?». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El único sonido era Liam moviéndose nerviosamente detrás de mí, susurrando: «Mamá, ¿está bien?». Caleb exhaló bruscamente y apartó la mirada, parpadeando con fuerza. «Estoy bien, chico. Solo estoy sorprendido». Finalmente volvió a mirarme a los ojos. «Llévame con ella, por favor». En menos de 1 hora, Caleb permanecía en silencio en el asiento del pasajero mientras Liam tarareaba suavemente en la parte trasera. Sus manos seguían apretadas, los nudillos blancos, y yo podía sentir la tormenta de emociones que emanaba de él: miedo, culpa, esperanza, incredulidad. «¿Dijiste que está estable?», preguntó finalmente. «Sí, sin lesiones físicas, pero aún no ha despertado». Asintió lentamente. Mamá siempre hacía cosas raras cuando llegaban las tormentas.
Decía que podía sentir la energía en el aire, como si le susurrara a sus pinceles. Le dije que un día se lastimaría. Dio una risa corta y amarga. Supongo que tenía razón. Cuando llegamos al hospital, Caleb dudó en la puerta de la UCI, preparándose como un hombre a punto de enfrentarse a su propio juicio. Le toqué el brazo ligeramente. Sigue siendo tu madre, Caleb. Pase lo que pase, ella está luchando. Lo siento. Tragó con dificultad y asintió. Vamos. La UCI se sentía más fría ese día, como si el aire acondicionado estuviera demasiado alto. Caleb se detuvo en el umbral, mirando a su madre como si no creyera que fuera real. Ella yacía inmóvil, su cabello plateado extendido sobre la almohada, sus manos pálidas e inmóviles sobre las sábanas blancas. «Mamá». Su voz se quebró. Se acercó, pero se detuvo en seco, casi con miedo de tocarla. ¿El doctor? Reid apareció detrás de nosotros, revisando su portapapeles. Usted debe ser su hijo. Caleb asintió rígidamente. Caleb Vance. El doctor le ofreció una mano, pero mantuvo su tono clínico. Los signos vitales de su madre son buenos, pero no ha recuperado la conciencia. No encontramos daños físicos, pero sus vías neuronales no están respondiendo como se esperaba. Es inusual. ¿Inusual? Repitió Caleb, apretando la mandíbula. El doctor dudó. No tiene muerte cerebral, y no hay trauma, pero es como si su mente estuviera en otra parte, atrapada. Me miró. Lo que nos lleva de vuelta a usted, señora Sterling. Ayer, después de que le tocó la mano, registramos la primera fluctuación en su actividad neuronal en más de 2 semanas. Pequeña, pero medible. Caleb se volvió bruscamente hacia mí. ¿Qué significa eso? Dudé, sintiéndome de repente expuesta bajo sus miradas. Significa que cuando la toqué, vi algo, un recuerdo, y su cuerpo reaccionó. ¿El doctor? Reid se cruzó de brazos. No podemos explicarlo, pero me gustaría ver si vuelve a suceder, esta vez bajo supervisión. Caleb me miró con escepticismo y esperanza luchando por el control. Si crees que puede ayudar. Respiré lentamente y asentí. Lo intentaré. La habitación se quedó en silencio, excepto por el pitido rítmico de los monitores. Me acerqué a la cama, mis dedos temblaban ligeramente. Hola, Eleanor, susurré, aunque ella no podía responder. Soy yo de nuevo, Ava. Le tendí la mano, cálida pero flácida, y dejé que mis dedos se enrollaran suavemente alrededor de los suyos. Y entonces todo cambió. De repente, estaba de pie en un patio soleado. Una niña pequeña con el pelo color miel balanceaba sus piernas desde los escalones del porche, aferrándose a un caballo de madera tallado en abedul pálido. Un hombre se arrodillaba frente a ella, alto, corpulento, con las manos manchadas de serrín. Ella chilló de alegría, echándole los brazos al cuello, susurrando, gracias, una y otra vez. La escena se disolvió como humo. Ahora tenía 12 años, con un cuaderno de dibujo en un campamento de verano, su voz suave e incierta mientras explicaba sus dibujos. Los otros niños se reían a sus espaldas, burlándose de ella por su acento de pueblo, pero una consejera del campamento se arrodilló, señalando sus bocetos. Tienes talento, Eleanor. Talento de verdad. Esa amabilidad la envolvió como la luz del sol después de la lluvia. La visión cambió de nuevo. La lluvia caía en una noche de verano, difuminando las farolas en trazos de acuarela. Eleanor, ahora adolescente, estaba bajo un castaño con un chico que le puso su chaqueta sobre los hombros. Él le susurró algo, y ella rió entre lágrimas mientras él la besaba. Primer amor, frágil y dulce, llenando el aire con una emoción de posibilidad. Siguió una boda, pequeña, tranquila, íntima. El hombre con quien se casó no era el chico bajo el árbol, sino otro, amable, serio, pero finalmente distante. Un llanto de bebé resonó, atrayendo la atención hacia un niño diminuto con los ojos de Caleb. Eleanor sonrió a través del agotamiento, meciéndolo en un pequeño apartamento que olía levemente a fórmula y trementina. Los años pasaron rápidamente. El apartamento fue reemplazado por un estudio abarrotado de lienzos.
Eleanor pintaba hasta altas horas de la noche, sus manos se movían con feroz precisión mientras captaba las nubes de tormenta rodando sobre un lago. Las facturas se apilaban en una mesa auxiliar, pero ella no dejaba de pintar. El arte la mantenía respirando cuando la vida apretaba demasiado. Las visiones llegaban más rápido ahora. Fragmentos que se mezclaban. Los primeros pasos de Caleb. Su primera exposición individual. Tardes tranquilas a solas. Llamadas telefónicas que terminaban en lágrimas. Una mujer que lo dio todo a su hijo y a su arte, incluso cuando el mundo le dio poco a cambio. Jadeé, las visiones desvaneciéndose como una marea, retirándose para ver. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la UCI. Una lágrima solitaria rodó por la sien de Eleanor, y sus dedos se crisparon débilmente en mi agarre. Caleb emitió un sonido ahogado. ¿Viste eso? Se movió. ¿El doctor? Reid se inclinó, con los ojos bien abiertos. Respuesta motora. Primera vez desde el ingreso. Miró el monitor. La actividad neural está subiendo de nuevo. Le apreté suavemente la mano. Eleanor, estás a salvo. Tu hijo está aquí. No estás sola. Sus labios temblaron, un sonido se escapó como un débil suspiro. Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas, sus nudillos blancos mientras se aferraba a la barandilla de la cama. Mamá, soy yo. Soy Caleb. Estoy aquí mismo. Por un latido, pensé que se despertaría por completo, pero luego su cuerpo se relajó de nuevo, volviendo a la quietud. Está ahí dentro, susurré, mi propia voz temblaba. Está luchando. Caleb se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Cómo sabes todo eso sobre su vida? Dudé, sin saber cómo explicar décadas de secreto en una sola frase. Cuando toco a la gente, a veces veo pedazos de sus recuerdos. Pensé que se había ido, pero aparentemente no. Caleb me estudió como si hablara otro idioma. Finalmente, dijo, sea lo que sea, no pares. Si la ayuda, no me importa lo extraño que sea. ¿El doctor? Reid asintió lentamente. Documentaremos esto. Pero una cosa está clara, ella responde a usted, señora. Sterling. Podría ser su único vínculo de regreso en este momento. Volví a mirar a Eleanor, su mano inmóvil en la mía. Por primera vez en años, sentí el despertar de un propósito, nítido e innegable. La vida de esta mujer se había desarrollado en mi mente como una película silenciosa, y no podía marcharme. 3 días después de la segunda sesión, todo cambió. Estaba sentada junto a la cama de Eleanor, sosteniendo su mano como había hecho todos los días desde aquella primera visión, cuando lo sentí, un leve apretón. Levanté la cabeza de golpe y por un segundo pensé que lo había imaginado, pero entonces sus párpados temblaron. Eleanor. Mi voz se quebró. Soy Ava. ¿Puedes oírme? Sus labios se entreabrieron y un susurro escapó. ¿Quién? Caleb ya estaba en la habitación antes de que pudiera llamarlo. Mamá. Oh, Dios mío. Mamá, estás despierta. Su voz temblaba, la alegría y el alivio desbordándose en cada palabra. Eleanor parpadeó lentamente, su mirada se deslizó hacia él. Yo no te conozco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cristales rotos. Caleb se paralizó, agarrando el lateral de la cama. Mamá, soy yo, Caleb. Tu hijo. Su ceño se frunció, los ojos nerviosamente revolotearon entre nosotros. No. No recuerdo. ¿El doctor? Reid llegó en minutos, revisando sus signos vitales mientras le hacía preguntas sencillas de orientación. Ella sabía su nombre, el mes y el año, pero cuando le preguntaron sobre su familia, su rostro se quedó en blanco. Era como si los recuerdos estuvieran allí, pero encerrados detrás de una puerta irrompible. La amnesia retrógrada es común después de un coma traumático, explicó el doctor. Reid suavemente a Caleb. Podría ser temporal o parcial, o a veces nunca se resuelve por completo.
Caleb retrocedió, los hombros rígidos, luchando contra emociones que casi podía sentir irradiando de él. Entonces, ¿no me conoce, a su propio hijo? El doctor le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Dale tiempo. Los entornos familiares a menudo ayudan. Llévala a casa. Rodéala de la vida que construyó. Así fue como terminamos mudándonos a la casa de Eleanor junto al lago Silver Pines. Caleb había estado viviendo solo allí desde que ella había desaparecido. Pero después de que el hospital la dio de alta a su cuidado, me preguntó si Liam y yo podíamos quedarnos un tiempo, solo hasta que ella se estabilizara. Ella confía en ti, dijo en voz baja. Eres la única a la que responde. Dudé, pero algo en los ojos de Eleanor cuando me miró, una mezcla de confusión y un leve reconocimiento, me hizo decir que sí. La primera noche en esa casa se sintió surrealista. Las mismas paredes azules de mi visión brillaban débilmente bajo la luz del porche mientras llevábamos nuestras maletas dentro. Liam subió corriendo las escaleras, con los ojos muy abiertos ante la idea de quedarse en una verdadera casa junto al lago. Caleb le dio una leve sonrisa, pero dijo poco, su atención siempre volvía a su madre. Eleanor se sentó en la sala de estar, con las manos pulcramente dobladas en su regazo, mirando un cuadro del lago durante una tormenta. «Hice esto, ¿verdad?», preguntó suavemente cuando me sorprendió mirándola. Asentí. «Sí, lo hiciste». Ella trazó el borde del marco con las yemas de los dedos. Se siente como mirar a través de los ojos de otra persona. Esa noche, después de que Liam se durmió, Caleb y yo nos sentamos en la mesa de la cocina. Él se frotó la cara con ambas manos, el peso del agotamiento tiraba de su postura. Ella ni siquiera me llama por mi nombre. Solo me mira como si fuera un extraño. No te está rechazando, dije suavemente. Su mente se está protegiendo. Los recuerdos ligados a las emociones más fuertes a veces tardan más en volver. Eres demasiado importante para ella. Sus ojos se encontraron con los míos, cansados, pero buscando. Parece que sabes de lo que hablas. Dudé, luego admití, veo pedazos de su vida cuando la toco. Sé que te ama, Caleb. Lo he visto. Eres su mundo entero. Por un momento, sus defensas se quebraron y algo tierno se filtró, esperanza, cruda e inestable. Entonces lucharemos por ello. Lo que sea necesario. Durante la semana siguiente, entramos en una rutina. Cada mañana, trabajaba a distancia desde el porche, mientras Liam exploraba la orilla del lago con una vieja caña de pescar que Caleb encontró en el cobertizo. Eleanor deambulaba por la casa como alguien que visita un museo de su propia vida, deteniéndose en viejas fotos familiares, tocando objetos con cautelosa curiosidad. A veces hacía preguntas. A veces simplemente miraba su propia obra de arte, murmurando, «Son hermosas». ¿Realmente las hice yo? Y cada tarde me sentaba con ella, tomándole suavemente la mano, contándole historias que había extraído de las visiones, el caballo de madera que le talló su padre, la consejera que la animó con su arte, la noche en que conoció a Noah bajo el castaño, el día en que trajo a Caleb a casa del hospital. Una tarde, nos sorprendió a todos. Estábamos cenando pollo asado que Caleb había pedido en la tienda local cuando de repente lo miró y dijo, «¿Te gusta el café solo?». Siempre ha sido así. Caleb se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino de la boca. Sí, así es. Ella parpadeó rápidamente, llevándose una mano a la frente. Simplemente me vino, como una chispa. Era pequeño, pero era un comienzo. Más tarde esa noche, mientras Liam dormía y Eleanor descansaba, Caleb y yo nos sentamos en el porche, observando el lago ondular bajo la luz de la luna. Está recuperando pedazos, dije, abrazando mis rodillas. Caleb asintió. Sí, pero ¿y si nunca me recuerda por completo? ¿Y si esto es todo lo que conseguimos? Me volví para mirarlo. Entonces construyes nuevos recuerdos. La amas a través de esto. Ella lo sentirá, incluso si no puede nombrarlo. Él me miró entonces, no solo me miró, sino que realmente me vio, como alguien que mira más allá de su propio dolor por primera vez en semanas. ¿De verdad lo crees, verdad? Tengo que hacerlo. El silencio entre nosotros se extendió,
cómodo esta vez, lleno del suave canto de los grillos y el dulce chapoteo del agua en el muelle. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí que se formaba un frágil sentido de hogar, no solo para Eleanor, sino para todos nosotros. Y en lo profundo, un pensamiento silencioso se agitó: tal vez este extraño don mío no era una maldición después de todo. Tal vez me había traído exactamente a donde necesitaba estar. Sucedió una fresca mañana de sábado, 2 semanas después de que Eleanor regresara a casa. El lago estaba quieto y cristalino, la niebla se rizaba sobre su superficie como seda. Liam estaba en el muelle, caña de pescar en mano, mientras Caleb trabajaba en una persiana suelta junto al porche. Yo estaba preparando café cuando escuché pasos suaves en las escaleras. Eleanor apareció en la puerta de la cocina, vestida con un sencillo suéter crema y jeans. Sus ojos tenían una concentración que no había visto antes, como si siguiera un hilo invisible que la impulsaba hacia adelante. Ava dijo suavemente: ¿Puedes mostrarme la habitación de arriba? La que tiene la ventana grande. Por un momento, no supe a qué se refería. Luego me di cuenta: el estudio de arte. El que Caleb había mantenido cerrado desde su accidente, diciendo que se sentía mal abrirlo sin ella. Por supuesto, dije, dejando mi taza. Caleb nos vio subir las escaleras y se secó las manos en sus jeans. Mamá, ¿estás segura de que quieres entrar ahí? Su voz transmitía esperanza y miedo a la vez. Sí, respondió Eleanor. Creo que lo necesito. La llave giró en la cerradura con un suave clic, y empujé la puerta para abrirla. La luz del sol se derramó por las amplias ventanas, atrapando partículas de polvo que bailaban como pequeñas estrellas. El olor a pintura al óleo vieja llenó instantáneamente el aire. Eleanor entró, sus manos temblaban mientras tocaba el borde de un caballete de madera. Miró un lienzo sin terminar que estaba allí, la pintura de la tormenta en la que había estado trabajando el día que desapareció. Las audaces pinceladas de gris y azul oscuro estaban congeladas a mitad del caos, como si esperaran su regreso. Alcanzó un pincel, hizo una pausa, luego bajó lentamente la mano. Se siente familiar, susurró, pero es como mirar la vida de otra persona. Me acerqué, apoyando suavemente mi mano en su hombro. Es tuyo, Eleanor. Lo viviste. Amas este lugar. Ella se volvió hacia mí, con los ojos brillantes. ¿Puedes ayudarme a recordar? Dudé. Tocarla de nuevo significaba exponerme a los fragmentos de su vida que aún estaban encerrados. Pero no pude decir que no. Le tomé la mano, cálida y frágil, y dejé que la energía fluyera. Al instante, mi mente se llenó de color. La vi de nuevo como una niña pequeña, pintando muñecos de palo en trozos de cartón mientras su padre construía juguetes de madera a su lado. Sentí su orgullo adolescente al sostener su primer juego de pinceles de verdad, un regalo de su consejero de campamento de verano. Luego vinieron destellos de la escuela de arte, pintura bajo sus uñas y noches a base de café sobre lienzos en blanco. Las visiones cambiaron, y vi el día en que trajo al bebé Caleb a esta misma habitación, sosteniéndolo en un brazo mientras pintaba con el otro. Ella le susurró: algún día entenderás por qué necesito esto. Otro destello, una discusión con su exmarido, su voz aguda, acusándola de elegir la pintura antes que la familia. Ella se mantuvo firme, incluso con lágrimas corriendo por su rostro. El arte. Cuando me aparté, Eleanor estaba llorando suavemente, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Recuerdo pedazos, susurró. Esta habitación, aquí es donde sobreviví. Caleb, que había estado parado en el umbral, entró lentamente. Mamá, ¿me recuerdas algo? Eleanor lo miró durante un largo momento, con el ceño fruncido, y luego algo cambió. Estuviste aquí una vez, un niño pequeño sentado en el suelo con crayones mientras yo pintaba. Se llevó una mano al pecho. Y te reíste cuando me manché la nariz con pintura. Caleb se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Sí, lo hice. Su voz tembló. Me llamabas la cazadora de tormentas, decías que pintaba las tormentas mejor que nadie. Un sollozo se le escapó mientras acortaba la distancia entre ellos, abrazándola suavemente. Es porque lo haces, mamá. Siempre lo hiciste. Por primera vez, Eleanor le devolvió el abrazo,
sus brazos tentativos, pero reales. Todavía no lo tengo todo, pero te sientes familiar. Seguro. Esa noche, pidió pinceles. Volvió a colocarse frente al caballete, con la pintura de la tormenta sin terminar ante ella. Sus movimientos fueron lentos al principio, inciertos, pero luego sus trazos se volvieron deliberados, seguros. La tormenta tomó forma, más oscura y profunda que antes, pero con un rayo de luz que se abría paso entre las nubes, un detalle que no había estado allí la última vez que había tocado el lienzo. Observamos en silencio mientras trabajaba, el rasguño rítmico de las cerdas sobre el lienzo llenando la habitación como un latido. Cuando finalmente se apartó, susurró, Esto se siente como yo. Y por primera vez desde que se había despertado, Eleanor sonrió. No la sonrisa educada y confusa que había llevado durante semanas, sino algo verdadero, brillante con reconocimiento y alegría tranquila. Caleb se volvió hacia mí, sus ojos brillantes. Tú hiciste esto, dijo suavemente. No, corregí suavemente, observando a Eleanor dejar su pincel con manos firmes. Ella lo hizo. Yo solo le recordé quién ya era. A partir de ese día, la recuperación de Eleanor se aceleró. Su memoria no regresó de la noche a la mañana, pero el miedo en sus ojos se suavizó, reemplazado por la curiosidad y una creciente confianza. La casa volvió a sentirse viva, llena de risas, pintura y cafés nocturnos. Liam comenzó a llamarla abuela Ellie, y ella no lo corrigió. No era perfecto, pero era nuestro. Una extraña familia patchwork unida por el amor, la paciencia y la terquedad de creer que incluso los recuerdos rotos podían repararse. El otoño llegó temprano ese año. Los árboles alrededor del lago Silver Pines ardían con tonos ámbar y carmesí, su reflejo ondulando sobre el agua inmóvil como fuego en movimiento. La vida en la casa de los Vance había encontrado un ritmo, tranquilo, constante y lleno de pequeños momentos que nos unían más. Eleanor pintaba casi todos los días ahora. Al principio, sus sesiones eran cortas, cautelosas, como un pianista volviendo a aprender las teclas, pero luego algo hizo clic y se entregó a ello, a veces pintando hasta que sus manos se acalambraban. Los lienzos que producía eran diferentes. Menos tormenta, más luz. Caleb también lo notó. Ahora pinta esperanza, susurró una noche mientras la observábamos trabajar. No solo supervivencia. Su memoria seguía siendo irregular, pero pequeños destellos aparecían en los momentos más extraños. Una tarde, vio a Liam jugando en el muelle, sosteniendo un pez con orgullo, y de repente soltó, Caleb, ¿recuerdas cuando me trajiste ese bagre del tamaño de tu pierna y juraste que lo habías pescado tú solo? Caleb se quedó inmóvil a mitad de un paso, luego se rió tan fuerte que casi se dobla. Tenía 8 años. El tío Jim lo pescó, pero yo. Sí, lo recuerdo. Sus ojos brillaron cuando volvió a mirarla. ¿Tú también lo recuerdas? Eleanor parecía insegura. Yo. Creo que sí. Se siente como mío, aunque todavía no pueda verlo todo. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, dibujando de memoria. La imagen era de Caleb, de 8 años, sosteniendo un bagre con una sonrisa tan amplia que parecía que le iba a partir la cara. Sus manos temblaban mientras dibujaba, las lágrimas emborronaban las líneas del lápiz. Está volviendo, susurró. Pedazo a pedazo. Una semana después, tuvimos un avance que no esperaba. Eleanor había estado inquieta toda la mañana, paseando entre el estudio y el salón. Finalmente, se volvió hacia mí y dijo, Ava, ¿puedes hacerlo de nuevo, como lo hiciste en el hospital? Cuando me tocaste y vi cosas. Mi pecho se apretó. Había sido cuidadosa con ese don, temerosa de lo que pudiera remover en mí tanto como en ella. Pero me miró con unos ojos tan suplicantes que no pude negarme. Está bien, dije suavemente. Siéntate. Respira hondo. Se sentó en el borde del sofá, sus manos temblaban mientras me las extendía. En el momento en que nuestras palmas se tocaron, me solté. Los recuerdos me golpearon como una compuerta que estalla, su primer apartamento después del divorcio. Pequeño pero lleno de plantas y lienzos sin terminar. Caleb de niño tirado en el suelo con libros para colorear, diciéndole que era mejor que los superhéroes porque creaba mundos enteros con colores.
Los dos horneando un pastel de cumpleaños torcido, riendo mientras la harina empolvaba las encimeras como nieve. Y luego se arrastraron recuerdos más oscuros, el miedo a perder la casa después de una mala temporada de ventas de arte, la soledad que la envolvía por la noche cuando Caleb se fue a la universidad, el dolor que nunca había expresado cuando su matrimonio terminó para siempre. Pero entrelazado con todo ello había amor. Tanto amor que me dolía la garganta. Cuando me aparté, Eleanor estaba llorando, pero sonriendo. Yo. Lo recuerdo todo. Cada cosa. Se tocó la sien, temblando. Y te recuerdo a ti, Caleb. Tu primer día de escuela, tu graduación, la forma en que me tomaste de la mano cuando papá murió. Caleb, que había estado de pie en silencio en el umbral, tropezó hacia adelante y cayó de rodillas a su lado. Mamá, ¿de verdad te acuerdas? Ella le acarició la cara, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eres mi hijo, mi todo. ¿Cómo podría olvidarte? Él la atrajo a sus brazos, abrazándola como si nunca quisiera soltarla. Yo retrocedí, dándoles espacio, mis propios ojos escocían. Después de ese día, algo cambió en la casa. Eleanor se movía por cada habitación como si se estuviera reintroduciendo en su propia vida, redescubriendo cosas que alguna vez había amado, una vieja caja de música en el dormitorio, una pila de cartas de sus amigos de la escuela de arte, incluso un libro de cocina manchado con décadas de recetas familiares. Una noche, le preparó a Caleb su plato favorito de la infancia, pastel de pollo con la corteza hojaldrada que perfeccionó cuando el dinero escaseaba y se necesitaba consuelo. Liam observaba desde la mesa, con los ojos muy abiertos. Esto es mejor que cualquier restaurante, anunció con orgullo. Eleanor soltó una risita, secándose las manos en el delantal. Puedes agradecérselo a tu abuela Ellie, dijo Caleb con una sonrisa. Ella se detuvo, mirando a Liam con ojos suaves. Abuela Ellie, me gusta. La vida fuera de la casa comenzó a notarlo lentamente también. La obra de Eleanor, ahora rebosante de colores vibrantes y calidez, llamó la atención de una galerista local. Al principio dudó, nerviosa por volver a la vida pública. Pero Caleb la animó. La gente debería ver lo que has hecho, mamá. Has cambiado, y tu arte lo demuestra. La inauguración de la galería fue pequeña pero íntima, y la sonrisa de Eleanor esa noche iluminó la sala. Se paró frente a su pintura de la tormenta, la que había terminado después de regresar a casa, ahora enmarcada y brillando bajo las luces de la galería. La gente se detenía, la estudiaba y susurraba sobre su emoción cruda y su sorprendente esperanza. Cuando alguien preguntó qué la inspiró, Eleanor miró al otro lado de la sala a Caleb, luego a mí y a Liam. Familia, dijo simplemente. La que te dan y la que encuentras. Más tarde esa noche, de vuelta en la casa, nos sentamos en el porche, bebiendo chocolate caliente, mientras Liam dormitaba en una manta en un columpio del porche. El lago reflejaba las estrellas como fragmentos de vidrio esparcidos sobre terciopelo negro. ¿Sabes?, dijo Caleb en voz baja, cuando apareciste en nuestra puerta ese día, pensé que eras algún tipo de, no sé, hacedora de milagros o una estafadora. Me reí suavemente. Reacción justa, pero me devolviste a mi madre. Se volvió hacia mí, con los ojos suaves y sinceros. Y de alguna manera, tú también me devolviste un pedazo de mí mismo. Eleanor, sentada a nuestro lado, alargó la mano y nos tomó ambas manos. Ahora somos una familia, ¿verdad? No solo por la sangre, sino porque elegimos serlo. Sentí un calor florecer en mi pecho, más profundo que la gratitud, más constante que la suerte. Por primera vez en años, no solo estaba pasando por la vida. Era parte de algo arraigado, algo vivo. La primera nevada de la temporada cayó silenciosamente sobre el lago Silver Pines, convirtiendo la orilla del agua en una suave mancha blanca y plateada. Habían pasado 3 meses desde que Eleanor había recuperado completamente la memoria, y la casa ya no se sentía como un lugar de pérdida. Se sentía como un hogar. Dentro, la chimenea crepitaba, llenando la sala de estar con calidez y el aroma a pino. Liam se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, trabajando en un proyecto escolar, mientras Eleanor pintaba en su estudio de arriba, tarareando suavemente para sí misma. Caleb y yo estábamos en la cocina preparando la cena juntos. Se sentía casi doméstico, casi ordinario,
y eso en sí mismo era un milagro. ¿Sabes?, dijo Caleb en voz baja mientras cortaba verduras. Solía odiar esta casa. Levanté la vista, sorprendida. ¿Odiarla? ¿Por qué? Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Demasiados fantasmas. Demasiados recuerdos de lo sola que se había sentido mamá. De lo mucho que me había perdido mientras construía mi propia vida en otro lugar. Pero ahora. Hizo una pausa, con el cuchillo a una mitad de corte. Ahora se siente diferente gracias a ti. ¿Por qué te quedaste? Sonreí débilmente, metiendo un mechón de cabello detrás de mi oreja. No me quedé por mí. Me quedé por todos ustedes, y tal vez un poco por mí también. Los ojos de Caleb se alzaron para encontrarse con los míos, y algo tácito pasó entre nosotros, una suavidad, una posibilidad que ninguno de los dos había estado dispuesto a reconocer antes. Arriba, Eleanor terminó su pintura y nos llamó para que nos uniéramos a ella. Cuando entramos al estudio, me quedé helada. No era otra tormenta o paisaje de lago. Éramos nosotros. Todos nosotros. Liam sosteniendo una caña de pescar, sonriendo con orgullo. Caleb apoyado en la barandilla del porche, relajado y en paz. La propia Eleanor en el caballete, y yo sentada en los escalones, la luz del sol cayendo sobre mi rostro. No era solo una pintura. Era una declaración. Esta es mi vida ahora. Esta es mi familia. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Es hermoso, susurré. Eleanor sonrió, sus manos firmes mientras dejaba su pincel. Quería capturar lo que me salvó, lo que me trajo de vuelta. Me miró con una gratitud tan profunda que se sintió como un peso físico. Me diste más que recuerdos, Ava. Me diste un futuro. Negó con la cabeza, abrumada. Tú te diste eso, Eleanor. Yo solo le tomé la mano. Ella dio un paso adelante y me abrazó fuertemente, algo que no había hecho ni siquiera cuando su memoria regresó por primera vez. Fuiste el hilo que me volvió a unir. Nunca lo olvidaré. Más tarde esa noche, después de que Liam se acostó, nos sentamos junto al fuego con tazas de chocolate caliente. La conversación derivó hacia los planes para las fiestas. ¿Quién sería el anfitrión de Acción de Gracias? ¿Qué tipo de árbol comprar para Navidad? Fue Eleanor quien lo dijo primero. Ava, ¿qué vas a hacer después de esto? ¿Después de que vuelva a la normalidad? La pregunta me tomó desprevenida. Durante semanas, había evitado pensar en ello. Mi vida anterior, la de antes de Silver Pines, todavía estaba allí esperándome. Pero ahora se sentía vacía en comparación con lo que habíamos construido aquí. No lo sé, admití suavemente. Por primera vez en mucho tiempo, me siento establecida, como si perteneciera a algún lugar. Caleb dejó su taza. Entonces quédate, tú y Liam. Quédate aquí con nosotros. Mi cabeza se giró bruscamente hacia él. Caleb. Él sostuvo mi mirada, su voz firme. Esto no es solo cuestión de gratitud. Esto es sobre nosotros, sobre construir algo real. Eleanor sonrió con complicidad, pero no interfirió. Simplemente sorbió su cacao, sus ojos brillaban como los de alguien que ya había visto el final de una historia que amaba. Sentí un nudo en la garganta. ¿Lo dices en serio? Caleb asintió. Lo digo en serio, cada palabra. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más felices que jamás había conocido. Llegó Acción de Gracias, y por primera vez en años, Eleanor cocinó su famoso pastel de olla, riendo mientras Liam y Caleb hacían un desastre pelando patatas. La Navidad siguió con batallas de bolas de nieve junto al lago, un árbol decorado con adornos desiguales, y Eleanor nos regaló a cada uno un pequeño cuadro enmarcado que había hecho, un recuerdo de esta nueva vida que habíamos construido juntos. Pero el verdadero momento de curación llegó una tarde de enero, cuando Eleanor me tomó de la mano y me llevó a su estudio. En el caballete había un lienzo nuevo, una niña pequeña sosteniendo la mano de una mujer mayor de pie a la orilla de un lago mientras las nubes de tormenta se abrían para revelar la luz del sol. Esas somos tú y yo, dijo Eleanor suavemente. El día que me trajiste de vuelta. Lo miré fijamente, incapaz de hablar. Este don que tienes, continuó,
No es una maldición, Ava. Es conexión. Y a veces eso es lo que más necesita la gente, saber que alguien los ve, incluso cuando están perdidos. Por primera vez en años, no me sentí avergonzada de lo que podía hacer. Me sentí orgullosa. La primavera llegó temprano. El hielo se derritió del lago, y la vida se instaló en un ritmo que se sentía permanente. La obra de Eleanor comenzó a venderse en galerías de nuevo. Liam prosperó en su nueva escuela, y Caleb y yo, finalmente admitimos lo que había estado creciendo entre nosotros todo el tiempo. Una tarde, estábamos de pie junto al muelle, observando la puesta de sol que se fundía con el agua. Caleb me tomó de la mano. Entonces, este es el hogar ahora. Sonreí, apoyándome en él. Sí, este es el hogar. Detrás de nosotros, Eleanor llamó desde el porche, sosteniendo otra pintura. Oigan, ¿quién quiere ver mi última obra maestra? Liam vino corriendo, gritando, yo. Y los tres caminamos de regreso juntos, de la mano. Al mirar atrás ahora, me doy cuenta de que todo comenzó con un toque accidental en una habitación de hospital. Un toque que abrió no solo los recuerdos de Eleanor, sino también mi propio corazón a la curación, a la pertenencia, al amor. Y a veces eso es todo lo que se necesita, un toque para cambiarlo todo.